Esto es La Ventana del Maestro. Hoy presentamos Los 10.000 demonios por Im Bang. El príncipe Han de la provincia Chungcheong tenía un familiar lejano que era campesino y vivía en la extrema pobreza. Este familiar iba a visitarlo de vez en cuando. Han sentía que pasaba hambre y frío, de modo que le daba ropa para vestir, compartía con él su comida y siempre intentaba convencerlo para que prolongara sus visitas, a veces hasta varios meses. Aunque sentía pena por él, le desagradaba su vulgaridad y su estupidez. En una de esas visitas, el familiar anunció de repente su intención de regresar a casa, aunque el año nuevo estaba a la vuelta de la esquina. Han le pidió que se quedara. Será mejor que te quedaras cómodamente en mi casa, comiendo pastel y sopa y disfrutando de un sueño tranquilo. Aunque al principio decía que tenía que irse, su anfitrión insistió tanto que finalmente cedió. En la víspera del año nuevo se acercó a hablar con el príncipe Han. Entonces le dijo: poseo ciertos conocimientos mágicos con los que puedo controlar todo tipo de espíritus malignos, y el año nuevo es la época del año en la que debo invocar a 10.000 demonios para pasar lista y someterlos a inspección. Si no lo hiciera, perdería el control sobre ellos y un sinfín de problemas caería sobre los mortales. Este asunto no es moco de pavo, y por eso quería marcharme. No obstante, como me he demorado, tendré que llamarlos y pasar lista aquí. Espero que no te parezca mal. Han estaba sorprendido y alarmado, pero dio su consentimiento. Su familiar continuó hablando. Este es un asunto extremadamente importante, y me gustaría disponer para ello tu salón de visitas. El príncipe aceptó también esto, de modo que aquella noche lavaron los suelos hasta dejarlos relucientes. El familiar se sentó con gesto grave en dirección al sur mientras Han espiaba desde afuera. Pronto vio una sorprendente variedad de demonios de apariencia horrible y maneras impresionantes que se colocaron en fila india, uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta llenar prácticamente toda la sala de visitas. En ese momento el familiar sacó el libro, lo abrió ante él y comenzó a pasar lista. Los guardias demonios que estaban junto a la puerta repetían la llamada y tachaban el nombre de la lista. La reunión duró hasta las 5 de la mañana. No mentía cuando me dijo que eran 10.000 demonios, se dijo Han. Uno llegó tarde cuando ya habían terminado de pasar lista y otro llegó saltando el muro. El familiar de Han ordenó que fueran arrestados y que se les interrogara bajo amenaza de ser azotados. El que había llegado tarde dijo: últimamente la vida se me ha hecho cuesta arriba, y por eso me vi obligado a inocular la viruela en la casa de un erudito que vive en Yongnam. Está muy lejos, y por eso he llegado tarde al pase de lista, aunque reconozco que es una falta grave. El que había saltado del muro dijo: yo también he conocido la carestía y el hambre, y por eso tuve que introducir un poco de tifus en la familia de un caballero que vive en Kyeongtae. Cuando llegué ya estaban pasando lista y, como temía volver demasiado tarde, salté del muro, pero sé que estuvo mal. El familiar los amonestó severamente. Estos demonios han desobedecido mis órdenes, han provocado enfermedades y han transgredido la ley gravemente. Lo peor es que han saltado el muro de la casa de un alto funcionario. Entonces ordenó que les dieran 100 azotes y que los encerraran en la cárcel. A continuación se dirigió a los demás. No extiendan enfermedades, ¿entienden? 3 veces lo ordenó y 5 veces lo repitió. A continuación despidieron a los demonios. Una multitud de diablos pasó ante Han, apiñándose en las puertas, generando mucho ruido y confusión. Después de mucho tiempo, todos desaparecieron. El príncipe se acercó a su familiar, que se había quedado solo en el salón. Ahora que los demonios se habían marchado, todo estaba en silencio. Los gallos cantaron y la mañana llegó. Han seguía estupefacto y preguntó por la ley que regía un trabajo como aquel. Cuando era joven estudié en un monasterio en las montañas, le contestó su familiar. En él había un anciano sacerdote que tenía un aspecto muy peculiar. Parecía un hombre débil y a punto de morir. Todos los sacerdotes se reían de él y lo trataban con desprecio, pero yo sentía lástima por él. Lo trataba con amabilidad y a menudo le daba mi comida. Una noche, cuando la luna ya había salido, el anciano sacerdote me dijo: hay un lugar de este monasterio desde el que se pueden disfrutar unas vistas preciosas. ¿Quieres venir y compartirlas conmigo? Lo acompañé, y cuando nos adentramos en las montañas hacia la quietud de la noche, sacó un libro de su perchera y me lo entregó diciendo:
Soy viejo y estoy preparado para morir. Pero tengo un gran secreto para el que llevo mucho tiempo esperando un sucesor. He viajado por casi toda Corea sin encontrar a nadie adecuado, pero tras conocerte mi corazón está satisfecho. Por favor, acéptalo. Abrí el libro y descubrí que se trataba de un catálogo de demonios, lleno de palabras mágicas y explicaciones de las leyes que gobiernan el mundo espiritual. El anciano sacerdote escribió un hechizo mágico y le prendió fuego. De inmediato apareció un sinfín de demonios y me asusté mucho. Entonces el anciano se sentó a mi lado y pronunció sus nombres uno tras otro. A continuación, dijo a los demonios: soy viejo y voy a marcharme. Así que se quedan a cargo de este joven. Obedézcanlo y todo irá bien. Como ya tenía el libro, me presenté. Leí las nuevas órdenes y les di permiso para marcharse. El viejo sacerdote y yo regresamos al templo y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente desperté temprano y fui a llamarlo, pero se había marchado. De este modo entré en posesión de esta magia que ha sido mía desde hace más de 20 años. El mundo no sabe nada de todo lo que acabo de mostrarte. ¿No podría poseer yo ese don tan maravilloso?, le preguntó Han perplejo. Su excelencia tiene una gran habilidad y puede hacer cosas maravillosas, le dijo su familiar, pero el poseedor de esta magia debe de ser pobre y de poca valía. Por eso tú, que eres ministro, no podrías hacerlo. Al día siguiente, el familiar se marchó de repente y no regresó más. Han le envió un criado con un mensaje. Después de mucho buscarlo, lo encontró viviendo en una pequeña choza de paja a la mitad de 1.000.000 de cumbres montañosas. No había vecinos ahí ni nadie cercano. Como rechazó su invitación, Han le envió otro mensajero, pero cuando llegó al lugar, descubrió que se había mudado y que no quedaba rastro de él. Esto fue La Ventana del Maestro. Muchas gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima.